Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga en esta mañana. Le doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor. Y traigo un tema que lo he titulado Cristo, el gran sumo sacerdote, Cristo nuestro sumo sacerdote. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un sumo sacerdote superior a los profetas, lo dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3, un sumo sacerdote superior a los ángeles, lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 4, y superior a Moisés en el libro de Hebreos 3:1. Así que el autor del libro de Hebreos, después de demostrar la superioridad de Cristo sobre los profetas, los ángeles y Moisés, entonces ahora centra su atención en la superioridad de Cristo sobre el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Y dice que nosotros tenemos un representante en el trono de Dios que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar y hace por nosotros cosas que superan todos nuestros sueños. Grande, grande, dice, es grande, y es al único que le dice grande sumo sacerdote, porque su superioridad es evidente cuando la palabra de Dios dice, argumentando que Él traspasó los cielos, el único que ha traspasado los cielos. Y eso quiere decir que su labor terrenal o su obra terrenal terminó. Y por eso Jesús pudo decir en la cruz, consumado es. Es un sumo sacerdote adecuado. ¿Por qué? Porque es el único, porque en el Antiguo Testamento no permitían que un rey pudiera ejercer tanto sacerdocio como reinado. Y Jesucristo es rey y sumo sacerdote. Y lo dice el libro de Zacarías capítulo 6 versículo 13, que dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, Él es el gran sumo sacerdote supremo. Él fue el único que pudo llegar, como se los decía antes, a traspasar los cielos y llegar a ser rey y sacerdote a la vez. En Hebreos 7:28 la palabra de Dios dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él fue el único sumo sacerdote y por eso es el gran sumo sacerdote que fue hecho totalmente perfecto, que pudo sentarse a la diestra del Padre. Y miren ustedes que dice que nosotros retengamos firme nuestra profesión. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a retener si no es la firmeza de nuestra fe? Y eso quiere decir que aquí, cuando dice retengamos, nos está diciendo que es la primera exhortación. ¿Y a qué se refiere esto? Que nosotros debemos ser persistentes. Y eso significa que nos debemos aferrar. Y también sugiere que debemos determinar nuestra parte de profesión en la fe. Miren, hermanos, nosotros fuimos llamados para que hagamos pública la profesión de fe, no solamente para que nos quedemos sentados callados, y no solamente para decir que la tenemos. Quiere decir que para que sea una verdadera fe, nosotros la tenemos que demostrar públicamente.
Tenemos que predicar a Jesucristo y nosotros no podemos quedarnos callados. Esto es retener y continuar. Nosotros tomamos lo que nos dice Dios, pero también tenemos que continuar. Y continuar es estar dispuestos a salir de nuestro lugar de confort e ir a predicar la palabra, así como Cristo fue y se enfrentó fuera del campamento llevando el vituperio. También nosotros debemos salir y ser como luminares, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2 del versículo 15 al 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que nosotros somos la luz, la sal de la tierra, para llevar la palabra de Dios. Así que Cristo, dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 10, dice que Cristo subió por encima de los cielos. Él no solamente traspasó los cielos, sino que subió por encima de los cielos hasta llegar al tercer cielo. Ahí está Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, les quiero decir que este sumo sacerdote puede compadecerse, como dice la palabra que acabamos de leer, que dice que Cristo se compadece de nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él entra en nuestro dolor. Cristo conoce nuestras debilidades. Cristo se compadece porque Él fue tan humano como divino, 100% humano, 100% divino. Él puede compadecerse de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de lo que nosotros suframos, de los sentimientos, de todas las cosas que vivimos y experimentamos. Él es el único que puede compadecerse, porque Él no es un Dios o no es un sumo sacerdote que tenga que entrar al trono para pedir por Él. Él pide por nosotros. Él está completamente libre de toda atadura terrenal. Él entró en la misma gloria, pero también Él fue tan humano y entendió la humanidad que Él sabe lo que nosotros sufrimos y padecemos. La única diferencia que hay entre Él y nosotros es que Cristo no cayó en el pecado. Él se mantuvo firme y sus tentaciones las pudo sostener. Él no tuvo necesidad de caer. Él se mantuvo firme. Él se mantuvo allí sin caer, pero sí en realidad Él vivió experiencias durísimas. Fue desechado, fue aborrecido, fue decepcionado, vituperado, le hicieron tantas cosas tremendas y soportó lo más tremendo, la cruz. Así que Él aprendió aprendió en la obediencia mediante la tentación a compadecerse de nosotros. Así que sí tenemos un sumo sacerdote que entiende todas nuestras debilidades. Y eso es importante, porque entonces Él no va a permitir que nuestras fuerzas decaigan. Él no va a permitir que nosotros desfallezcamos. Él nos va a ayudar siempre y cuando nosotros vayamos en oración a suplicarle. Y por eso la palabra de Dios dice que ahora tenemos un acceso directo, abierto totalmente, mediante la labor sacerdotal de Cristo, tenemos entrada al trono de la gracia y nos podemos acercar a Dios sin restricciones. Podemos hablarle como nosotros queramos. Podemos decirle la verdad, expresarle lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Podemos hacerlo sin ninguna restricción porque tenemos una libertad que la consiguió Cristo para nosotros. Y nos podemos entrar a ese trono de la gracia porque mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esto es muy valioso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos al trono de la gracia? Dios no tiene dos tronos, uno para juicio y otro para gracia. No, Dios tiene un solo trono, un trono que nos da alivio, que nos da tranquilidad. Nosotros podemos ir, no como va todo el mundo, nosotros podemos ir y decir: Padre nuestro, aquí estoy. Y puedo contarle todas las experiencias que vivo, porque ese gran sumo sacerdote hizo esto por nosotros. Tenemos libertad para entrar al trono del Padre de la gracia y expresarle todas las cosas que estamos viviendo sin temores. ¿Sabes cómo? Haciéndolo constantemente en oración y con toda la confianza de que seremos escuchados. Hermanos amados, quiero decirles que Dios nos ama grandemente al habernos regalado esta bendición tan grande de este gran sumo sacerdote que nosotros tenemos, que intercede continuamente por nosotros y que nunca nos abandonará. Él dijo: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así que acércate al trono de la gracia, porque ahí vas a tener la ayuda para el oportuno socorro, para lo que estés viviendo. Solamente ahí, en ese trono, lo vas a encontrar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por ese gran sumo sacerdote, superior a todo, Señor, pero que también es tan humilde, tan hermoso, que nos comprende, que nos entiende, que entiende nuestras luchas, nuestros padecimientos, que entiende nuestras tentaciones, que comprende nuestras debilidades, que nos ama, que intercede continuamente por nosotros, que no nos abandona. Gracias porque podemos acercarnos. Ayúdanos a orar y acercarnos continuamente con toda la confianza, con los privilegios tan grandes que Cristo nos ha dado, que entremos a ese trono de la gracia, porque yo sé que ahí hallaremos el oportuno socorro. Señor, ayúdanos, Padre, como iglesia, a resistir en los tiempos de prueba, porque así como tú venciste las tentaciones, eso quiere decir que nos has hecho a nosotros más que vencedores, Señor. Venceremos todas las tentaciones que se nos presentan y saldremos en victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Que tengan una semana exitosa en el poderoso nombre de Jesús. Amén.